Riesgos asociados al manejo de polvo combustible. El manejo de polvo combustible en procesos industriales presenta riesgos significativos que pueden resultar en incendios y explosiones. Este documento explora los peligros asociados al polvo combustible, su comportamiento, métodos de control y estrategias de mitigación. Definición de polvo combustible. El polvo combustible se define como un particulado sólido muy pequeño, menor a 420 micrones, que, cuando se dispersa en el aire, tiene la capacidad de incendiarse bajo ciertas condiciones. La inflamabilidad del polvo depende de su composición química, tamaño de partícula, concentración en el aire y la presencia de una fuente de ignición. Riesgos asociados al polvo combustible. El manejo de polvo combustible conlleva varios riesgos, incluyendo incendios. El polvo combustible puede encenderse fácilmente, especialmente cuando se acumula en grandes cantidades. La presencia de una fuente de ignición, como una chispa o una llama, puede iniciar un incendio. Deflagraciones. Cuando el polvo combustible se dispersa en el aire y se encuentra en una concentración adecuada, puede formar una atmósfera explosiva. La ignición de esta atmósfera puede generar una deflagración, una explosión rápida que genera una onda de presión. Detonaciones. En algunos casos, la deflagración puede evolucionar a una detonación, una explosión extremadamente rápida y poderosa que genera una onda de choque. Las detonaciones son mucho más peligrosas que las deflagraciones y pueden causar daños graves. Factores de riesgo. Existen varios factores que influyen en el riesgo de incendio o explosión relacionados con el polvo combustible. Combustibilidad del polvo. La combustibilidad del polvo es un factor clave. Algunos materiales como el azúcar, metal, plástico, madera, carbón, medicamentos y el polvo de aluminio son altamente combustibles. Acumulación de polvo. La acumulación de polvo en las áreas de trabajo aumenta el riesgo de incendio y explosión. El polvo acumulado puede crear una atmósfera explosiva y facilitar la propagación de las llamas. Fuentes de ignición. La presencia de fuentes de ignición, como chispas, llamas, calor excesivo o superficies calientes, puede iniciar un incendio o explosión. Evaluación de riesgos. Es crucial realizar una evaluación de riesgos para identificar los peligros asociados al polvo combustible en un área de trabajo. Esta evaluación debe considerar combustibilidad del polvo, determinar si el polvo es inflamable y su potencial para generar incendios o explosiones. Acumulación de polvo, identificar áreas donde se acumula polvo y evaluar el riesgo de formación de una atmósfera explosiva. Fuentes de ignición, identificar posibles fuentes de ignición, como equipos eléctricos, maquinaria, procesos de soldadura o fuentes de calor. Equipos de manejo de polvo. Evaluar el riesgo de explosión asociado con equipos como colectores de polvo, tolvas y otros equipos que pueden contener una nube de polvo. Estabilidad térmica del producto. Investigar la estabilidad térmica del producto almacenado para determinar su potencial de autoignición. Controles preventivos. Para minimizar los riesgos asociados al polvo combustible, se deben implementar medidas de control preventivas, incluyendo control de la fuente, reducir la generación de polvo mediante la utilización de equipos de control de polvo, como separadores de alto vacío, colectores de polvo, ventiladores de alto vacío y bombas tipo Roots. Limpieza regular. Limpiar las áreas de trabajo regularmente para evitar la acumulación de polvo. Ventilación adecuada. Proporcionar una ventilación adecuada para diluir la concentración de polvo en el aire y evitar la formación de una atmósfera explosiva. Control de las fuentes de ignición. Eliminar o controlar las fuentes de ignición, como chispas, llamas, calor excesivo o superficies calientes. Uso de equipos a prueba de explosión. Utilizar equipos eléctricos y mecánicos a prueba de explosión en áreas donde existe riesgo de explosión. Almacenamiento adecuado. Almacenar el polvo combustible en contenedores cerrados y bien ventilados para evitar la acumulación de polvo y la formación de una atmósfera explosiva. Mitigación de riesgos. En caso de que ocurra un incendio o explosión, se deben implementar medidas de mitigación para controlar el evento y minimizar los daños. Sistemas de supresión de incendios. Instalar sistemas de supresión de incendios diseñados específicamente para polvo combustible. Válvulas de aislamiento de explosiones. Utilizar válvulas de aislamiento de explosiones para contener la explosión y evitar su propagación. Planes de emergencia. Desarrollar planes de emergencia para responder a incendios o explosiones, incluyendo procedimientos de evacuación, primeros auxilios y control de daños. Adiestramiento. Es crucial que los trabajadores que manejan polvo combustible reciban capacitación adecuada sobre los riesgos asociados, las medidas de control y los procedimientos de emergencia. El adiestramiento debe incluir identificación de los riesgos,
Conocer los riesgos específicos asociados al polvo combustible en su área de trabajo. Medidas de control. Comprender las medidas de control preventivas y cómo aplicarlas correctamente. Procedimientos de emergencia. Saber cómo responder a un incendio o explosión, incluyendo la evacuación, la utilización de equipos de protección personal y la activación de los sistemas de emergencia. Conclusiones. El manejo de polvo combustible en procesos industriales presenta riesgos significativos de incendio y explosión. La evaluación de riesgos, la implementación de medidas de control preventivas y la capacitación de los trabajadores son cruciales para minimizar estos riesgos. La utilización de equipos de control de polvo, la limpieza regular, la ventilación adecuada, el control de las fuentes de ignición y el almacenamiento adecuado son medidas esenciales para garantizar la seguridad en áreas donde se maneja polvo combustible. ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de polvo combustible que se encuentran comúnmente en la industria? Ejemplos de polvo combustible en la industria. El polvo combustible se encuentra comúnmente en diversas industrias, representando un riesgo significativo de incendios y explosiones. Algunos ejemplos específicos incluyen industria alimentaria, harina. La harina, especialmente la de trigo, es un polvo combustible altamente explosivo. La manipulación de harina en panaderías, molinos y plantas de procesamiento de alimentos requiere medidas de seguridad específicas. Azúcar. El azúcar en polvo también es altamente combustible y puede generar explosiones. Granos. Los granos como el trigo, maíz, arroz y soja, cuando se pulverizan, se convierten en polvo combustible. Especias. Las especias en polvo, como la pimienta, el comino y el cilantro, son igualmente combustibles. Féculas. Las féculas de maíz, papa y otros productos vegetales son combustibles en forma de polvo. Industria maderera. Acerrín. El acerrín generado en aserraderos, carpinterías y fábricas de muebles es un polvo combustible que puede encenderse fácilmente. Polvo de madera. El polvo de madera fino, generado por el lijado, el fresado y otras operaciones de acabado, también es combustible. Industria química. Plásticos. Los plásticos en polvo, como el polietileno, el polipropileno y el PVC, son altamente combustibles. Caucho. El polvo de caucho, utilizado en la fabricación de neumáticos y otros productos, es combustible. Textiles. El polvo de textiles, como el algodón, la lana y el lino, puede ser combustible. Productos farmacéuticos. Algunos productos farmacéuticos, como los medicamentos en polvo, pueden ser combustibles. Pesticidas. Los pesticidas en polvo son combustibles y pueden generar explosiones. Industria metalúrgica. Metales ligeros. Metales como el aluminio, magnesio, titanio y zinc, en forma de polvo, son altamente combustibles. Polvo de hierro. El polvo de hierro, generado en la fabricación de acero y otros productos metálicos, es combustible. Otras industrias. Tabaco. El polvo de tabaco, generado en la fabricación de cigarrillos y otros productos de tabaco, es combustible. Productos agrícolas. El polvo de productos agrícolas, como el grano, la alfalfa y el heno, es combustible. Plantas de energía. El polvo de carbón, utilizado en las plantas de energía, es combustible. Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva y que existen muchos otros ejemplos de polvo combustible en la industria. La identificación de los riesgos asociados al polvo combustible en cada sector específico es crucial para la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. ¿Hay alguna normativa específica que regule el manejo de polvo combustible en la industria? Sí, existen normativas específicas que regulan el manejo de polvo combustible en la industria. Estas normas varían según el país y la región, pero generalmente se enfocan en la prevención de incendios y explosiones. Normativas generales. Directiva ATEX. La Directiva ATEX, Atmósferas explosivas, de la Unión Europea, UE, establece requisitos para la seguridad de los equipos y sistemas utilizados en atmósferas explosivas. Esta directiva abarca el polvo combustible como una atmósfera explosiva y define las medidas de seguridad para prevenir accidentes. NFPA, National Fire Protection Association. La NFPA, una organización estadounidense, publica códigos y estándares relacionados con la seguridad contra incendios, incluyendo el manejo de polvo combustible. El código NFPA 652, estándar para la prevención de incendios y explosiones de polvo combustible, proporciona directrices para la evaluación de riesgos, el control de polvo y la protección contra explosiones. Normativas específicas por industria. Industria alimentaria. La industria alimentaria tiene regulaciones específicas para el manejo de polvo combustible, como la norma OSA 1910.172. Que cubre la seguridad en la industria de granos. Industria química.
La industria química también tiene regulaciones específicas para el manejo de polvo combustible, como la norma OSA 1910.1030, que cubre la seguridad en el manejo de materiales peligrosos. Normativas nacionales. España. En España, la normativa sobre polvo combustible se encuentra en el Real Decreto 1215/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo en atmósferas explosivas. Elementos clave de las normativas. Evaluación de riesgos. Las normativas requieren una evaluación de riesgos para identificar los peligros asociados al polvo combustible en cada industria. Control de polvo. Se deben implementar medidas de control para minimizar la generación, acumulación y dispersión de polvo combustible. Protección contra explosiones. Se deben instalar sistemas de protección contra explosiones, como válvulas de alivio de presión, sistemas de supresión de incendios y equipos a prueba de explosiones. Capacitación de trabajadores. Los trabajadores deben recibir capacitación adecuada sobre los riesgos del polvo combustible y las medidas de seguridad. Es importante consultar las normativas específicas de cada país y región para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y la seguridad en el manejo de polvo combustible. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.